8 de la mañana con 41 minutos, 8 con 41 minutos, en Punto Noticias, primera emisión, saludamos ya con la doctora Vivian Hidrobo, abogada y coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos. ¿Cómo está, doctora Hidrobo? Buenos días, bienvenida, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Hoy está previsto en la Asamblea Nacional, al menos está así en el orden del día, el tratamiento de las amnistías, pero para tener una idea clara de en qué consiste este proceso, si quisiera que usted nos explique desde el punto de vista legal, qué significa, cómo debemos interpretar o entender una amnistía. Buenos días, Alexis, Licenia. Un gusto estar aquí con todas las personas que escuchan y ven este programa. ¿Qué significa la amnistía? Significa el reconocimiento por parte del Estado de que utilizó el derecho penal de forma abusiva en contra de ciertas personas que defienden cierto tipo de derechos. Entonces, lo que significa es perdón y olvido, que no existe delito en estos casos, ¿no? Porque las personas no tienen justamente la intención de delinquir, lo que tienen justamente es la intención de reivindicar derechos que son conculcados. ¿Cómo está, doctora? Qué gusto saludarle, buenos días. ¿Hizo lo correcto la Asamblea? A ver, yo entiendo que ahí también hay cuestiones que se valoran desde lo procedimental, por la forma en la que opera el Parlamento, pero también desde lo político. Y lo correcto fue haber estos 4 temas que se incluyen dentro de las amnistías, donde están defensores de la naturaleza, luchadores sociales, octubre del 19 y demás. ¿Hicieron bien en meterlo en paquete o quizás lo correcto hubiera sido tramitarlos tema por tema? No sé, ¿qué opinión tiene usted con respecto de este procedimiento que ha adoptado la Asamblea? Bueno, yo estoy de acuerdo con que todo se trate desde un mismo, digamos, desde un mismo paquete, evidentemente, porque el análisis que se hace de todas las personas defensoras, que son muchísimas, ustedes pudieron ver, son 273 personas de solicitudes de amnistía, ¿no? Son 273 familias, 273 comunidades que son afectadas, digamos, o personas de comunidades que son afectadas. El análisis que se hace es justamente en relación no digamos, con los temas específicos de cada persona, que sí, pero sobre todo es el tema de identificar las causales de la amnistía, que sea un delito político, un delito conexo con un delito político. Entonces, separar en este caso significaría pensar o justamente utilizar la política para decir en estos casos si perseguimos, en estos casos no perseguimos. Creo que es una actitud coherente de la Comisión de Garantías, una actitud coherente de la Asamblea, tratar en bloque estos casos, porque sí son delitos, o sea, la esencia es que son delitos políticos, ¿no? Doctora Hidrobo, en la Asamblea Nacional se ha previsto el tratamiento de la amnistía por grupos, ¿no? Y ahí y finalmente se va a terminar imponiendo el criterio político más allá del punto de vista legal. ¿Cómo debería ser esta aprobación al interior de la Asamblea Nacional de los casos de amnistía? A ver, yo creo que las amnistías tienen que ser concedidas todas las que se han pedido, porque todas tienen un fundamento constitucional, un fundamento en estándares internacionales de derechos humanos, un fundamento en cada una de las situaciones particulares de las personas para las que se piden, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tema, no? El tema es que lo que ha pasado en el Ecuador, y eso digo porque al ser parte de la alianza, nosotros sacamos un informe el año pasado donde identificamos 119 personas criminalizadas y en este informe es sobre situación de personas defensoras en riesgo, ¿no? Y son criminalizadas porque se utiliza abusivamente el derecho penal contra ellas. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar o qué puede pasar? Si la Asamblea empieza a tratar casos, digamos, de tal persona en relación con tal persona, que justamente lo que van a primar serán esos criterios, digamos, políticos para conceder o negar amnistías en relación con personas defensoras y no los criterios técnicos que están identificados en cada uno de esas solicitudes y peticiones, ¿no? ¿Qué es lo que debería primar? En este caso, lo que debería primar es justamente la identificación de los motivos que llevaron a cabo de la razón que llevaba a cabo cada persona o cada grupo de personas para
en el ejercicio de sus derechos, porque es básicamente los que se criminaliza es el ejercicio de sus derechos, y en este caso identificar también la ausencia también de esa intención de delinquir, ¿no? Que esa intención de delinquir es puesta de alguna manera por el Estado justamente para interponer barreras a las acciones que hacen esas personas en su libertad de expresión, en sus manifestaciones. Muchas son, como ustedes pueden ver, si tienen acceso a la documentación, personas que se encuentran en territorios que son generalmente estructuralmente discriminados, ¿no? Donde hay empobrecimiento, que son alejados, donde no hay servicio siquiera de justicia. Entonces, ¿qué tienen las personas? Tienen la Constitución, tienen el derecho a la resistencia, tienen la posibilidad de organizarse y utilizar el derecho penal contra ellas y ellos. Ha sido justamente una forma de desmovilizarlas, de entorpecer su labor, ¿no? De defender derechos humanos, que es el hilo conductor que existe en todo eso, ¿no? Ahora, Vivian, durante los últimos años, no voy a poner fechas en particular, voy a decir simplemente durante los últimos años, en el Ecuador hemos vivido varios episodios donde hemos visto precisamente que el Estado ha lanzado toda la fuerza de lo judicial, de lo policial, etcétera, para perseguir a quienes en ese momento han sido detractores de los gobiernos de turno. Hoy estamos viviendo, digamos, un momento diferente porque yo quiero en esta conversación con usted, con Licenia, y para quienes nos ven y nos escuchan, citar lo que fueron las palabras del presidente Lasso cuando primero ganó las elecciones y después cuando ya asumió el poder. El presidente Lasso dijo en varias ocasiones que él nos llegaba con una lista de perseguidos y él ofrecía que su régimen iba a ser el gobierno del encuentro. Entonces estamos viviendo un momento excepcional, porque lejos de ese Ecuador del encuentro del que se habló en campaña política y una vez que asumió el poder, vemos que hay un Ecuador que siempre ha sido polarizado. Acá nos hemos polarizado por todo, por el fútbol, por los temas regionales, por muchas cosas. La política, la economía nos polariza todo el tiempo a los ecuatorianos. Pero hoy veo con mucha más preocupación esa polarización. Creo que un ejemplo de eso fue la intolerancia del día de ayer en una marcha que las mujeres en las que en su día las mujeres salieron a reclamar por sus derechos y resulta que fueron reprimidas por la policía. Creo que ahí se demuestra también la intolerancia y esa falta de encuentro de la que se habló. Esta oportunidad que tiene la Asamblea debería ser aprovechada para empujar ese Ecuador del encuentro del que se habló en campaña y finalmente conseguir una pacificación que nos permita reencauzarnos como país. Justamente creo que la Asamblea Nacional tiene un reto histórico muy, muy importante, así como lo tuvo la Asamblea Constituyente, ¿no es cierto?, en el 2008, donde se concedieron también varias amnistías, o en el 2020, donde se concedieron amnistías en relación con el ejercicio de justicia indígena también, 20 amnistías. No podemos olvidar que el Estado actúa como actúa y actúa independientemente de quienes estén gobernando. Porque hay, al menos desde el punto de vista de intereses económicos, intereses extractivos, intereses, digamos, inclusive organizativos, ¿no? En relación con las organizaciones. Entonces, en este caso, la Asamblea sí tiene un rol histórico en relación con el cumplimiento de obligaciones nacionales e internacionales en relación con personas defensoras, porque nosotros acabamos también de suscribir no acabamos hace 2 años, pero está en vigencia el acuerdo de Escazú, por ejemplo, y el acuerdo de Escazú tiene obligaciones específicas para el Estado ecuatoriano, entre ellas la Asamblea Nacional. Y el Estado tiene que dar muestras de que está cumpliendo con el acuerdo de Escazú. Y una forma de cumplir con estas obligaciones en relación con el derecho a defender derechos es justamente también conceder estas amnistías que son solicitadas en gran porcentaje en relación con personas defensoras del medio ambiente, por ejemplo. Estas obligaciones no son nuevas.
¿Y qué digo? El Estado sí, la Asamblea tiene este rol histórico de dar simbólicamente este paso en relación con una reconciliación y también ideas, posicionamiento claro en función de lo que significa también el reconocimiento de la labor de personas defensoras, cuál es su aporte de las personas defensoras en una sociedad democrática. Los derechos que Liceña, que usted, Alexis, que yo en este momento ejercemos y gozamos, han sido producto justamente de luchas y protestas sociales, ¿no? Y de mucha represión y de muchas lágrimas. Lo que pasó ayer con las mujeres que se manifestaban en Guayaquil y Quito, es la muestra justamente de que el Estado no tiene la intención, de alguna manera, y no ha tenido la intención de permitir el ejercicio de ciertos derechos que ve como una amenaza. Entonces, en este caso, sí la Asamblea tiene un rol histórico para fundamentar y ante toda la sociedad ecuatoriana una posición, digamos, acorde justamente con ciertos derechos que han sido tradicionalmente incomprendidos, ¿no? Como es el derecho de la protesta social. Y después nosotros estamos felices reivindicando la labor de Mama Tránsito, de Mama Dolores, cuando a ellas también les criminalizamos y les perseguimos, ¿no? Entonces es eso lo que en este momento donde las personas están en riesgo, donde las personas ven entorpecida su labor, donde es cuando la Asamblea tiene este rol histórico de decir al Ejecutivo y de decir a todos los órganos de justicia, a las empresas extractivas también, no se puede usar el derecho penal contra personas defensoras. No es, eso es un incumplimiento de sus obligaciones en relación con los convenios nacionales e internacionales asumidos y con la Constitución, ¿no? Doctora Hidrobo, si nos planteamos el escenario en el que se trata el tema y se de paso a todas las solicitudes de amnistía de más de 270 personas, ¿qué viene después? Una vez que la Asamblea Nacional apruebe las amnistías, si es que eso ocurre, ¿qué viene después? ¿Cuál es el proceso? Bueno, después hay que, dentro de los distintos, digamos, órganos de justicia, o sea, digamos, operadores de justicia, se tiene que efectivizar esto de las amnistías y se tiene que, en el caso de que sean personas detenidas, se tiene que liberarlas, se tiene que dejar extinta tanto la pena como sus efectos, porque no existe, y el delito, no existe delito, entonces no existen consecuencias de ese delito. Ahora, lo que ha pasado, y le digo por la experiencia de los casos de justicia indígena en los que se concedieron amnistías en el 2020, lo que pasó también es una incomprensión de los operadores de justicia porque algunos de ellos, por ejemplo, no querían dejar insubsistentes las multas, por ejemplo, y no puede haber multas porque no existe delito. Entonces, también es todo un trabajo posterior justamente con los operadores de justicia para que cumplan lo que ha decidido la Asamblea Nacional, ¿no? Ese es un trabajo también que hay que hacer, o sea, no es que concedan las amnistías y ya, es necesario que esto quede como claro en los operadores de justicia y que se extingan justamente todos los efectos del delito porque no existe. Es decir, no se puede seguir ningún otro proceso adicional por estas causas. La persona que recibe la amnistía está libre de todo tipo de proceso judicial, administrativo, civil, etcétera. A ver, la amnistía cabe para los casos en los que se pidieron amnistía, ¿no es cierto? No es que y eso es muy grave en el sentido de que hay procesos que están abiertos justamente por su calidad de personas defensoras. Una persona defensora puede tener otros procesos abiertos, me explico, por otras causas, ¿ya? Pero hay ciertos delitos que son o políticos o conexos, por los que se ha pedido amnistía y en esos procesos es donde se extingue justamente el delito y evidentemente sus efectos. Entonces, ¿cuál es el problema también que hemos detectado? Y esto es porque no existe una política pública en relación con personas defensoras y tampoco existe una ley que proteja a personas defensoras. Es que si bien se extingue la pena, se extingue el delito,
Posteriormente lo que ha sucedido es que se vuelve a criminalizar a las personas defensoras otra vez por actos relacionados con el ejercicio, por ejemplo, de justicia indígena, y nuevamente están procesadas por otros actos. Entonces, es también una labor muy desgastante desde las personas defensoras, imagínense, consigan amnistía y después otra vez están siendo procesadas por actos relacionados con el ejercicio de sus derechos. Entonces, ha pasado, lo que nos compete a nosotros como organizaciones que acompañamos a estas personas es justamente denunciar, identificar y seguir trabajando acompañándoles en sus procesos, porque, como digo, el Estado no tiene una actitud, digamos, unas acciones que buscan justamente imponer decisiones unilaterales en relación con cierto tipo de temas que son que tienen que ver con el ejercicio de derechos humanos. Me explico. Decisiones económicas que tengan impactos y que no son consultadas y que sus impactos no son evaluados con las personas afectadas, que no son discutidas con las personas afectadas, o decisiones en relación con actividades extractivas, o tanto en relación con minería, con petróleo, en relación con los territorios, ¿no es cierto? Esto pasa con los conflictos territoriales en relación con el derecho que tienen las comunidades y los pueblos y nacionalidades de mantener su territorio ancestral intangible, ¿no es cierto? Entonces, hay muchos factores que hacen que el Estado imponga, no le interese, ¿no es cierto?, cumplir con la Constitución y por lo tanto imponer decisiones unilaterales. Lo que vimos ayer en las marchas es como un ejemplo, digamos, grotesco de lo que ocurre en general, ¿no es cierto? Y como porque las personas quieren entrar a la Plaza Grande, entonces les lanzan, sin importar que estén niños, mujeres, personas adultas mayores, les lanzan todo el aparato, digamos, represivo que tienen en ese momento. Son bombas, toletes, digamos, hay caballos, están los humos ahí. O sea, es una desproporción en relación con ciertas acciones que tiene la gente, ¿no? Y el Estado igual no se ha limitado a utilizar el derecho penal contra las personas. Entonces, y vemos clarísimo en ciertos casos, ¿no? Inclusive cuando las personas son el momento de las marchas planificadas, defensores y defensoras están llamados a rendir versiones. Y lo digo porque a nosotros nos ha pasado, ¿no es cierto? Entonces, en casos de marchas pacíficas en cierto tipo de lugares, ese mismo día las personas están llamadas a rendir versiones, como pasó el 7 de abril del 2021 en Orellana. Doctora Hidrobo, perdón que le interrumpa ahí. Usted hace un momento mencionaba, digamos, antecedentes históricos, lo que ocurrió acá en la Asamblea de Montecristi. Pero en otros países del mundo y en otros momentos históricos también se concedieron amnistías, un poco como para tener también referencia de esta figura del derecho internacional. ¿Qué es la amnistía? ¿En dónde se concedió? ¿A quién se le dio amnistía? A ver, en este momento no tengo claro a quién se haya concedido en otras partes del mundo, evidentemente. Había como leyes de amnistía en Argentina, pero en esas leyes, en Cono Sur, si no me equivoco, pero esas leyes de amnistía en un momento lo que significaron es, por ejemplo, la no criminalización de graves vulneraciones de derechos humanos. Y ahí, por ejemplo, está el contrapeso, ¿no? En esos casos es imposible conceder amnistía cuando el Estado justamente pretende defender a las personas. Yo no sé si en el caso de grandes líderes o grandes personas, digamos, defensoras de derechos, qué sé yo, Nelson Mandela, etcétera, ellos cumplieron su pena, no se les concedió amnistía. Debe haber en otros casos, claro, personas defensoras a las que se concedió amnistía, pero en este momento no tengo en la mente. Muy bien, muchísimas gracias, doctora, por su tiempo, por la información que nos ha compartido. La doctora Viviana Hidrobo, coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, que ha estado con nosotros. Muy amable, doctora, muchísimas gracias. Muy gentil. Gracias.